esto de nuestro embrollo estelar entre Patricia Benavides, el Consejo de Justicia, pero Patricia Benavides ya está andando por su lado. El Congreso ha asumido la gran pelea contra la Junta Nacional de Justicia y posiblemente mañana esto tenga, si no un desenlace, un comienzo de batalla campal. Y para hablar de los reglamentos y leyes involucradas, que son complejas y cada bando la interpreta a su elástico modo, necesitamos una voz experta en derecho constitucional y hemos invitado a una abogada que desde el comienzo ha defendido en este enfrentamiento a la Junta Nacional de Justicia, pero con matices críticos, nada maniqueos, y por eso nos interesa conversar con ella. Gracias por acompañarnos, Beatriz Ramírez. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Empezaría por preguntarte este tema que es el más complejo, pero que es el que esgrime el Congreso contra la Junta Nacional de Justicia, que tenían conflicto de intereses y no debieron, por lo tanto, suspender a Patricia Benavides, y al hacerlo han incurrido en falta gravísima, digna de destitución. Creo que es un argumento maniqueo por lo siguiente: el presunto conflicto de intereses en el que habría incurrido digamos, el Pleno de la Junta se origina justamente por lo que básicamente está denunciando la prensa. Serían denuncias creadas por la propia Fiscalía. Lo que la prensa está destapando en estos días es que la Fiscalía más o menos como que le creaba a ciertas personas ciertas denuncias para tenerlos un poco ahí, ¿no? Como se decían las abuelitas, con la sartén por el mango. Entonces, a ciertos integrantes de la Junta se les abrió una investigación fiscal, en teoría, por haber hecho, en teoría, una aproximación indebida al presidente de la Corte Suprema para que se pronunciara a favor de la ex fiscal suprema Zoraida Ábalos. Pero todas las personas hemos escuchado cómo el presidente del Poder Judicial, delante del Congreso, básicamente les dijo que no sean chismosos, que no sean chismosas, que a él nadie le había hecho ninguna presión, que esto era absolutamente algo creado. Y sin embargo hay una investigación fiscal, digamos, que en teoría crea esta incompatibilidad, aunque todo el país ha escuchado, digamos, al presidente de la Suprema diciendo que no hay lugar, ¿no? Pero voy a ser abogado de todos los diablillos que hay en esta historia, ¿no? Digamos que el presidente del Poder Judicial haya mentido, un fiscal no tiene por qué creerle a alguien que desmiente y sigue investigando. O sea, eso tiene sentido también. Lo que sucede es que la Fiscalía, para poder abrir una investigación, tiene que tener algún nivel de indicios razonables. Entonces, en este caso, el indicio primero era una suerte de noticia, un chisme que circuló, al parecer, por alguna sala de redacción de algún canal. Entonces, el único que lo podía confirmar o desmentir era el presidente de la Corte Suprema. Y tan es así, digamos, para no decir si esto es que Fernando lo cree o que Beatriz lo cree, que el Congreso ni siquiera ha incluido ese cargo, el del supuesto, digamos, favorecimiento en un pronunciamiento vía una injerencia inválida al presidente de la Suprema entre los supuestos cargos de la moción contra la Junta, ¿no? La cosa es que Patricia Benavides, con su abogado Jorge el Castillo y Juan Peña, hace un pedido de inhibiciones a algunos magistrados y se le responde negativamente, porque se le dice, no nos vamos a inhibir porque estos procesos han sido creados por usted. Algo así, Entiendo, ¿no? que básicamente eso, los disciplinarios no son, digamos, públicos, sabemos lo que se logra filtrar a prensa, pero si tú me preguntas si yo hubiera sido abogada, ¿qué hubiera respondido? Le hubiera dicho que sí. En el derecho es más o menos pacífico que si la propia parte crea un poco artificiosamente el conflicto posible de interés, tú debes de negar la inhibición o la abstención que te solicitan, ¿no? O sea, sí es cierto que entre estas partes hay pues subjetividad, o sea, porque hay varios procesos de por medio, hay una enemistad, o sea, están enervados. Sí, tal cual. Pero claro, la gran pregunta es, ¿esta investigación que la Fiscalía sostiene ahora contra la Junta era una investigación razonable, fundada, o la que la Junta le ha abierto tiene mayor fundamentación? Si uno mira las bases de la investigación de la Fiscalía, la Junta
son, como dirían las abuelitas, de baba, ¿no? Porque el único testimonio que lo podía acreditar ha dicho que no, que mentira, que trucho y no. En cambio, si uno mira las bases de la investigación de la Junta Nacional de Justicia, la fiscal de la Nación, uno tiene toda una investigación fiscal a sus colaboradores más cercanos y una convalidación judicial de esa investigación que es fiscal. La que todos conocimos porque se difundió. Tal cual. Entonces, si uno hace una balanza y mira, investigación fiscal con sus fundamentos, medio baba, e investigación de la Junta Nacional de Justicia al entorno de la fiscal, porque si bien es cierto no se le ha investigado a ella, sus 3 colaboradores más cercanos, sus, digamos, más íntimos colaboradores han estado directamente involucrados y un juez ha validado esas intervenciones para que se hagan en la madrugada ciertos operativos, acá hay mayor consistencia, la balanza te dice que esto Pero debería además hay otro, renovarse. porque lo vi en el comunicado de prensa de la Junta Nacional de Justicia ahora, un argumento que sí tiene peso, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando, ya, es cierto, sí, esos magistrados tienen una relación subjetiva hacia mí, entonces lo ideal sería que se inhiban, pero si se inhiben, nadie me puede juzgar. Ahí la justicia dice, no, si eso pasa, pues alguien tiene que conocer la causa y aunque tengan razones como para inhibirse, si no hay nadie más que lo juzgue, tienen que juzgarlo. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Es más o menos lo que vimos en el indulto a Fujimori, nos guste o no, ¿no? 3 de los magistrados salieron a todos los medios diciendo que les parecía bien el indulto a Fujimori y muchos colegas dijeron, tienen que inhibirse, no pueden votar. Pero si ya se inhibían 3, ¿con quiénes nos quedamos para poder votar la causa? Es decir, nos quedamos sin pleno del Tribunal Constitucional. Nos puede no gustar su posición, pero hay ciertos casos en los que es completamente inviable la inhibición. Entonces, la misma argumentación para todos los casos, te guste o no te guste. Así como ciertos magistrados podrían tener una posición, digamos, más o menos tomada en un tema y decidieron, igual en este caso. Claro, lo mismo vale para los procesos judiciales que para los procesos administrativos. Exactamente, eso nosotros en derecho le llamamos principio de universalidad. El argumento tiene que ser impecable, aplicado a cualquier circunstancia, así sea para tirios y troyanos, así sea para tus amigos o a tus enemigos, ¿no? Y ese principio de universalidad, ¿cómo se interpreta para esto que están diciendo? Ayer me lo decía la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular, que así como se pide que para los procesos judiciales se le levante el fuero a los aforados, como la fiscal de la Nación, en el Congreso, entonces para el proceso disciplinario de la Junta Nacional de Justicia, también la Junta Nacional de Justicia debió pedir que se levante el fuero antes de suspenderla. Eso parte de un gran desconocimiento del derecho, ya que quizás de repente la congresista, digamos, no lo tiene por qué saber, yo no sé si ella es abogada, pero para quienes te siguen, Fernando, las personas estamos sometidas a diversos regímenes. La fiscal de la Nación es una alta funcionaria y si ella quisiera ser investigada por un delito, ella es una aforada, es decir, tiene que pasar por el Congreso para que la puedan investigar. No es como tú o como yo, ciudadanos de a pie, que nos pueden investigar por cualquier delito. Lo mismo si tú quieres imputarle alguna infracción a la Constitución, ella puede responder políticamente, pero ¿quién es el filtro de esa infracción? El Congreso. Entonces ella tiene ahí un fuero especial. Pero ella cumple labor como funcionaria pública, como lo cumple una profesora, un profesor, una enfermera, una médica, cualquier persona sujeta a un régimen disciplinario. Es decir, cuando tú trabajas para el Estado, hay un régimen disciplinario al que tú le respondes. Las profesoras y los profesores le responden al régimen disciplinario de la carrera magisterial. El personal de salud a su propio régimen disciplinario. ¿A qué régimen le responden los fiscales? A la ley de carrera fiscal. Si uno revisa la ley de carrera fiscal, tiene faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. La gran pregunta es, ¿quién te impone esas sanciones? Si se trata de una fiscal suprema, el único órgano que te puede sancionar leve, por falta grave o por falta muy grave, es la Junta Nacional de Justicia. Y eso no tiene nada que ver con que sea delito, y con que sea no infracción. Se tiene que meter el Congreso. Eso es solamente tu responsabilidad como funcionario público, disciplinario, porque hay que entender, Fernando, que por los mismos hechos, entre las mismas personas, el fundamento de la intervención puede ser distinto. El fundamento en un delito es perseguir que tú hayas afectado bienes de interés de la sociedad.
pero en un proceso disciplinario interesa si tú has transgredido los valores de la carrera fiscal y por eso hay ciertas faltas que son más graves que otras. Y ese disciplinario es enteramente de responsabilidad de la Junta Nacional de Justicia. Si tú eres juez o fiscal. Si tú eres profesora, respondes ante la carrera pública magisterial y así sucesivamente. Y ahí... Vaya presentes los que se podrían sentar mañana si hay ese encontronazo. Y quería preguntarte sobre el caso Fujimori. El magistrado Manuel Monteagudo hizo público pues su recurso ante los otros magistrados diciendo que se anule la sentencia. Pero justo se ha ido a Venecia y después va a salir de vacaciones. Entonces no sé en qué podría terminar eso. Yo creo que no tendrá mucho auspicio por un tema de votos, o sea, por un tema simple. Para quienes nos siguen, el Tribunal Constitucional tiene 7 asientos. Ahorita tenemos 6 asientos y el 7º parece que se va a escoger. Está en camino, puede ser estos días. Pero ahorita tenemos 6 asientos y básicamente tenemos 3 personas pro indulto, una persona que se abstuvo de votar y 2 personas a las que no se le consultó. En cualquier situación de eventual empate, si tuviéramos 3 pro indulto y imaginemos que tuviéramos 3 en contra, la presidencia dirime. Y la presidencia, todo el mundo lo ha escuchado, es pro indulto, así que por más, digamos, esta acción del magistrado que puede ser más simbólica. ¿Qué tanto asidero, además de lo simbólico, tiene lo de Monteagudo? Porque él reconoce que sí, era un trámite y que en principio no se le tendría por qué haber llamado, pero que en realidad no fue un mero trámite porque en esta nueva resolución sí tocaron el fondo y al tocar el fondo tenían que llamarlo. Sucede que ahí, digamos, es debatible, ¿no? Porque en la práctica procesal constitucional, cuando tú presentas recursos de aclaración o este recurso procesal se llama reposición para corregir en teoría errores materiales. Cuando tú corriges un error material en una resolución, resuelven quienes resolvieron en la primera vez. Entonces, lo primero que te dicen es ¿quiénes resolvieron la primera vez? Los 3 magistrados que salieron a todos los medios. Entonces, por lo tanto, ¿quiénes tenían que firmar la resolución? Solamente ellos 3. Pero claro, hay una diferencia entre la primera resolución y la segunda. En la primera solamente decían que el juzgado de Ica resuelva y en la segunda dicen nosotros ordenamos la liberación del expresidente, ¿no? Entonces, el cambio no parece ser tan un error material nada más, entonces creo que eso es lo que le ha llevado al magistrado Monteagudo. Yo he sostenido que procesalmente no me parece que sea la mayor discusión, no creo que el tema es un poquito más de fondo, pero en cualquier caso, inclusive si uno apoya la reivindicación del magistrado Monteagudo, yo creo que no es lo más, digamos, contundente. Eso se va a decidir por voto. Agradezco. Y en eso sí tu posición nada maniquea, porque ahí no le das razón a Monteagudo, pero crees que es debatible. Sí, creo. Muchas gracias, Beatriz, por